Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las ideas más influyentes y, la verdad, más controvertidas de todos los tiempos, el socialismo. ¿De dónde salió esta idea y por qué sigue siendo tan importante hoy en día? Vamos a verlo. Para entender el socialismo, primero hay que viajar en el tiempo a una era de extremos, una época de inventos increíbles, de una riqueza que deslumbraba, pero que existía justo al lado de una miseria y una desigualdad como nunca antes se habían visto. Y claro, en medio de toda esa agitación, de todo ese cambio, surgió una pregunta fundamental, que todavía hoy resuena con fuerza. Todo este progreso, toda esta nueva riqueza, ¿para quién es? ¿Es para unos pocos afortunados o es para la sociedad en su conjunto? Y aquí es donde le ponemos nombre a la idea. En esencia, el socialismo lo que propone es que las herramientas para crear riqueza, pensemos en las fábricas, la tierra, los recursos, no deberían estar en manos privadas, sino que deberían ser de propiedad colectiva o estar controladas por la comunidad. El objetivo, pues buscar una mayor igualdad y el bienestar social para todos. Pero, a ver, ¿esta idea de un mundo más justo es algo que nació con las fábricas de la era industrial? Pues no, para nada. Sus raíces son en realidad mucho más profundas. De hecho, si miramos hacia atrás, a la filosofía antigua, ya encontramos pensadores que soñaban con sociedades ideales, sociedades basadas en la cooperación, en la idea de bienes comunes. Eran, si queremos, aspiraciones, pero la semilla de la idea ya estaba ahí, plantada. El primer intento serio de llevar esto a la práctica llegó a principios del siglo XIX, con los llamados socialistas utópicos. Y lo más fascinante es su método. No creían en la violencia, sino en el poder del ejemplo. Pensaban que si creaban pequeñas comunidades modelo, pacíficas y cooperativas, el resto del mundo, al verlas, acabaría por imitarle. Pero para que estas ideas pasaran de ser pequeños experimentos a convertirse en un movimiento global, hacía falta algo más. Hacía falta una chispa, o más bien una explosión, que sacudiera los cimientos de la sociedad. Y esa explosión, por supuesto, fue la revolución industrial. Por un lado, generó una riqueza y un progreso tecnológico sin precedentes. Pero por otro, trajo ciudades masificadas, jornadas de 14 horas y una nueva clase trabajadora que vivía en la miseria. El socialismo dejó de ser un sueño utópico para convertirse en un grito de urgencia. Así que hagamos un repaso rápido. Pasamos de ideas filosóficas muy antiguas a los experimentos utópicos. Luego, la revolución industrial crea las condiciones perfectas para los movimientos de masas, y esto lleva a un nuevo tipo de análisis mucho más estructurado, más crítico, lo que se conoció como socialismo científico. Y aquí es donde entran en escena dos de los nombres más famosos asociados al socialismo, Karl Marx y Friedrich Engels. Su idea fue rompedora. Para ellos, toda la historia de la humanidad se podía resumir como un conflicto constante entre clases económicas, vamos, entre los que tienen y los que no tienen. Su concepto central es la teoría de la explotación. Vamos a verlo en 3 pasos sencillos. Primero, los trabajadores son los que con su esfuerzo crean el valor real de las cosas. Segundo, el dueño de la fábrica, el propietario, se queda con la mayor parte de ese valor en forma de beneficio. Y tercero, y esto es clave, según Marx, este desequilibrio no es un fallo del sistema. No, es el sistema. Está diseñado para funcionar así. Muy bien, ya hemos visto bastante teoría, pero ¿qué pasó cuando todas estas ideas saltaron del papel al mundo real? Pues que al llegar el siglo XX, la idea se había convertido en un incendio global. Partidos socialistas, sindicatos, surgían por todos los continentes, movilizando a millones de personas que exigían de todo, desde mejores salarios hasta una transformación total de la sociedad. Pero es justo aquí donde el movimiento se fracturó. Aparecieron 2 grandes caminos, 2 estrategias muy diferentes. Por un lado, los que creían en cambiar el sistema desde dentro, usando la democracia y las elecciones. Y por otro, los revolucionarios, que estaban convencidos de que el capitalismo solo podía ser derrocado por la fuerza. Y los resultados de poner estas ideas en práctica, bueno, aquí es donde el debate se pone al rojo vivo. Sus defensores suelen destacar logros como la reducción de la desigualdad o la creación de sistemas públicos de sanidad y educación. Sus críticos, en cambio, apuntan a la supresión de libertades, a la falta de eficiencia económica y a la poca innovación. Y todo esto nos trae hasta el día de hoy, al siglo XXI. Después de un siglo tan turbulento, ¿sigue vivo el socialismo o es ya una reliquia del pasado? La respuesta es que el socialismo no desapareció, se transformó. Hoy no existe un único modelo, sino un abanico muy amplio, desde partidos socialdemócratas que funcionan dentro de economías de mercado hasta sistemas mixtos con estados del bienestar muy potentes, como los que vemos en gran parte de Europa. De hecho, su influencia es innegable en los grandes debates de nuestro tiempo.
Cuando hablamos de sanidad universal, de educación pública gratuita, de cómo luchar contra la desigualdad o la crisis climática, estamos, en el fondo, discutiendo sobre cuál debe ser el papel de lo colectivo frente a lo individual. Así que quizás la clave para entenderlo es esta. El socialismo no es un manual de instrucciones cerrado y listo. Es más bien una conversación, una larguísima conversación que dura siglos, sobre cómo podemos construir una sociedad con más justicia, con más dignidad y con una prosperidad que de verdad llegue a todos. Y así, al final, volvemos a la pregunta del principio, una que sigue tan vigente como siempre y que define nuestro mundo. ¿Cómo equilibramos el progreso económico con la justicia social? ¿Cómo generamos riqueza sin dejar a nadie atrás? No hay una respuesta fácil, por supuesto, y es precisamente en la búsqueda de esa respuesta donde la historia continúa escribiéndose.